Quiero darle la bienvenida a Silvia Salame, la expresidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, y una bienvenida especial al doctor Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Ambos especial la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Doctora, ¿cómo ha estado? Gracias, muy bien, John. Gracias por la invitación. Un placer tenerla más allá de Entel Sucre cada vez que la solicitamos. Con todo gusto. Bienvenida. Doctor, gracias por asistir. John, agradecido soy yo, siempre para poder contribuir a todo aquello que es positivo para el bien del país. En Santa Cruz invitamos hoy a Marcelo Arrazola, el expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, y Bernal Gutiérrez, abogado y senador. Estamos cruzando con algunos problemas técnicos por el tema de la lluvia. Espero tenerlos enseguida en pantalla. Tengo el sondeo, don Fernando, ahora. Por favor, el sondeo. Gracias. No creo que la solución sean referéndums ni tampoco elegir a Diego. Creo que debería ser meritocrático. Creo que tenemos que regirnos por normas internacionales. No podemos querer innovar. Tienen que ser apolíticos. No podemos pretender que todos respondan a determinados poderes. Entonces, al no existir justicia en nuestro país, en vez de avanzar, estamos retrocediendo, pero a grandes pasos. Pero lo mejor tendría que ser por currículum, ¿no ve? Cualquiera sea la forma o modalidad, si no cambian su conducta, yo creo que esto no va a cambiar. Siempre tiene que prevalecer la democracia. Solamente al escuchar a la gente en este momento, me dejó una sensación, no sé si debo decir ahora ex magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, que acabamos de entrevistar hace minutos. ¿Qué es justicia? ¿Cuál es el concepto de justicia al final? ¿Qué es justo? Bueno, la Biblia dice que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero el problema que tenemos en Bolivia es que la justicia no es accesible al ciudadano. Ese es el grave problema por el que atraviesa la sociedad boliviana, que cada día es más difícil acceder a la justicia. No se puede materializar los derechos que establece la Constitución. ¿Y de qué sirve que en un país tengamos cientos de derechos, como en la nuestra, en la Constitución, si no podemos apropiarnos de esos derechos, no podemos gozar esos derechos? ¿Cuán objetivo es hablar de justicia? Es prácticamente un problema que más está encarado dentro de la estructura filosófica. Silvia ha dicho, sí, la Biblia dice, es justo dar a cada cual lo que le pertenece. El problema es, ¿quién es esa persona o esa institución que pueda otorgar lo justo, dar a cada cual lo que le pertenece? Y ahí estamos, y eso viene dentro de un campo exclusivamente educativo. Tenemos que hacer una revolución educativa muy profunda en nuestro país. Saber vivir respetando la ley. Así esté mal hecha. No sabemos, no tenemos idea de respetar la aplicabilidad de la ley. Ahora, siempre hemos discutido qué es derecho y qué es justo. A derecho prefiero ser justo. Ahora, eso depende de la educación y de la formación del ser humano. Por eso, tenemos que saber escoger con mucha inteligencia quiénes pueden ser esos seres justos. Ahora, claro, los que practicamos y profesamos la religión católica, apostólica y romana, el ser más justo ha sido pues nuestro Señor Jesucristo, porque es un ser divino. ¿Los representantes de la justicia al final son los mejores seres justos? Bueno, debería ser, ¿no? Debería ser. Ahora, es difícil ser justo, ¿no? Porque no nos olvidemos que en todo proceso judicial hay dos partes y que las dos partes pretenden tener la razón. Entonces, ¿cuál es la labor del juez? Es precisamente buscar esa media para decir cuál de ambas partes es la que tiene la razón, y la parte perdidosa siempre va a objetar el fallo, porque ellos también van a creer tener la razón. Entonces, los jueces deberían ser hombres probos, hombres idóneos, hombres éticos, y además, como decía una de las personas a las que se entrevistó,
deberían ser personas que respondan a un currículum, o sea, que necesariamente para tener estos altos cargos tiene que tener un bagaje académico de alto nivel. No puede improvisarse jueces de las altas cortes. Así como hay carrera judicial, debe la gente que va a administrar justicia a alto nivel debe tener un currículum impecable en lo académico, en lo moral, en lo ético. ¿Consideran ustedes que la decisión de elegir autoridades por voto fue una mala o una buena idea? Yo creo que ha habido una buena intención en las personas que han incorporado en nuestra Carta Magna ese sistema de elección mediante el sufragio universal. Pero si nosotros hacemos un análisis y vemos a ver dónde existe este sistema para elegir a las grandes autoridades, y vamos a ver que en el mundo entero casi no existe este sistema, salvo en 2 estados de los Estados Unidos que yo particularmente académicamente conozco. Como consecuencia nos hemos equivocado. Digo, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado en elegir autoridades por voto directo. Por voto directo. Digo, nos hemos equivocado porque este problema no es ni de gobierno, es de todos los bolivianos. Porque nosotros tenemos que pensar muy sabiamente de que el país tiene que gozar de un órgano judicial que se llama ahora, que antes era Poder Judicial, porque hemos cambiado nombres, simplemente nombres. Bueno, vamos a ir con Poder Judicial, desde Montesquieu. Órgano judicial, señores, tenemos que dar seguridad jurídica. Y lo que dice Silvia es, para que exista seguridad jurídica, tenemos que escoger a los mejores hombres, tiene que incorporarse la meritocracia. Pero que un poco enfatizar, y esto hay que decir nomás, ser honesto. Si yo, gobernante, que he incorporado este sistema de elección mediante el sufragio universal, después de un tiempo, digo, señor, me he equivocado, ahora tengo que buscar el mecanismo más adecuado para dar a este país, digamos, una administración de justicia que se aproba. Doctora Salame, ¿fue una equivocación elegir por voto directo a las autoridades? Yo creo que no. Lo que sí se ha equivocado la Asamblea Legislativa es la forma en que ha preseleccionado. Nosotros, como Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, propusimos que la comisión que iba a hacer la precalificación permita que personas de alto nivel académico, docentes de las universidades y miembros de los colegios de abogados, podamos participar en la preselección, incluyendo un código de barras que nos evite conocer el nombre del postulante y que nosotros califiquemos a un número y no a John. De manera que así hubiéramos garantizado que las personas que iban a estos cargos eran las mejores calificadas académicamente. Pero si usted recuerda, cuando se ha ido a la elección, se ha votado por las personas que tenían el aval político. Ninguna persona que no tenía el aval político ha pasado al proceso de la elección. Es decir, que la parte contaminada ha sido la preselección. Nosotros, por lo menos yo en lo personal, creo que esta forma de elección, si bien ha sido una aventura a nivel mundial, pero puede ser rescatable y sin necesidad de modificar la Constitución, porque lo grave es aquí que se pretende modificar la Constitución. ¿Y cómo se podría hacer? Simplemente retomando esa idea, quizás pulirla, mejorarla, del Colegio Nacional de Abogados, de que tiene que haber en la preselección una comisión, como en otros países, de alto nivel. Y así podríamos salir adelante con personas altamente calificadas. Don Bernal Gutiérrez, abogado, senador, el doctor Marcelo Arrazola, expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz. Ahora tengo la oportunidad de conversar con ustedes desde la capital cruceña. Muchísimas gracias, pese a la lluvia y las condiciones, por estar con nosotros. Muy buenas noches a nuestros queridos amigos. A ver, don Bernal Gutiérrez, lo que generalmente se viene diciendo
lo explica la gente. Dice, lo primero que debería hacerse es despolitizar el tema de la justicia. Lo dice la gente del pueblo. ¿Está comprobado que la justicia está politizada, que hay una injerencia del poder constituido en la justicia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, John, un gusto estar acá en su programa, tal vez simplemente con carácter de aclaración. Ex senador, he renunciado para habilitarme a un nuevo periodo, ahora en mi condición de diputado electo por mi departamento Cochabamba. John, un par de precisiones. La política influye, el poder político ha sometido a los otros órganos de poder, y esto no lo opino de manera personal, sino que hay una constatación en la realidad y en los hechos. Cuando se dio este proceso de preselección al cual hacían referencia, nosotros asumimos una posición muy responsable en el Parlamento, porque les dijimos que no se iba a lograr restablecer la confianza de la gente en el sistema judicial, no se iba a lograr en verdad una reforma al sistema de administración de justicia si es que esto no se asumía con responsabilidad. Y lo que se hizo en su día, el partido oficialista, fue, asumir un padrinazgo sobre candidaturas, incluso, y lo denunciamos públicamente, el MAS hizo campaña también para ese proceso de elección de estas autoridades. Entonces, respondiendo de manera muy concreta a su pregunta, hay un sometimiento de los poderes del Estado al poder político que se ejerce desde el Ejecutivo a través del presidente Evo Morales, el vicepresidente García Linera y, por supuesto, el gabinete ministerial. Doctor Arrazola, muy buenas noches. Bienvenido a Todo a Pulmón. Aquí hablábamos de si fue o no fue una buena idea elegir autoridades judiciales por voto directo. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted? Muy buenas noches. Primeramente agradecer y un gran saludo a los colegas que nos acompañan en La Paz, la doctora Salame, el doctor Jiménez, colegas con los cuales hemos compartido y hemos debatido durante muchas jornadas precisamente la problemática del sistema de administración de justicia. Particularmente consideramos de que aquí no hay un problema de fondo que sea un problema normativo, sino de repente en el proceso y en la calidad de los recursos humanos que han sido designados. Porque si nos remitimos a un análisis comparativo normativo, nos daremos cuenta de que en la Constitución que estuvo vigente hasta el 7 de febrero del 2009, quien tenía el monopolio de la designación de los magistrados de los altos tribunales de justicia era el Parlamento, que hoy se denomina Asamblea Legislativa Plurinacional. Con la reforma constitucional sigue manteniendo esa facultad la Asamblea, pero ya no en la designación, sino en la selección. Y hay un segundo filtro, que es el filtro ciudadano, que a través de la retoma de la soberanía ya se le da la facultad de que sea la última palabra en la designación de estas autoridades. Lo que aquí ha pasado ya es de que lamentablemente no se ha valorado adecuadamente de repente en concurso de mérito, examen de competencia, y había una definición más política que técnico-científica y humanística en lo que es la designación de las autoridades que nos pusieron en oferta para la elección. Porque si nosotros revisamos, y ahí precisamente los colegas que lo acompañan en SED ya podrán también confirmar este hecho, si revisamos la primera publicación que hizo el órgano judicial, que no fue otra cosa que una revista donde establece el currículum de cada uno de los magistrados, nos daremos cuenta que una gran mayoría deja mucho que desear, ya porque se había descalificado a gente muy meritoria que se presentó, de tal manera que en la oferta electoral de repente nos pusieron en una lógica ya de una distribución inversamente proporcional, manera de que aquellos que tenían mejor currículum, de repente mejor perfil, calificaban con menor puntaje, y aquellos que tenían menor currículum y peor perfil ya calificaron con mayor puntaje, sin desmerecer a ninguno de los magistrados que fueron
designado, pero resulta que en los hechos se puede constatar esta situación. De tal manera que ya ese momento ya se podía ver venir esta crisis. Y la crisis no se daba, reitero, por la elección. La crisis se da por la calidad humana y profesional de muchos de los que designaron, habiendo grandes excepciones. Por ejemplo, el doctor Bombón, una gran excepción, insigne hombre, ¿ya? Pero hay otros en estos tribunales que lamentablemente no tenían la formación, no tenían la experiencia necesaria para asumir tal cargo, ¿ya? Y ahí se viene la crisis. Pero una cosa que me parece importante y fundamental: la solución del sistema de administración de justicia no pasa por referéndum, ¿ya? Porque eso sería un parche dentro de un problema estructural. El problema de administración de justicia es un problema estructural, y es un problema estructural donde tienen que ver los otros órganos del Estado. O sea, aquí no solamente es responsabilidad del órgano judicial, hay una corresponsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo, porque fíjense usted, ¿ya? Quien dicta las leyes ya es el órgano legislativo, y este órgano legislativo ha estado dictando una serie de normativas jurídicas, generando mayor actividad dentro del órgano judicial, pero al mismo tiempo no le garantiza los recursos económicos ni los recursos humanos para que pueda confrontar estos nuevos retos que se le ponen. Por lo tanto, ante esa sobrecarga laboral se genera crisis. Por otro lado, tenemos el órgano ejecutivo, que tiene que garantizar un presupuesto acorde, y no lo garantiza el presupuesto acorde, ¿ya? Por estos motivos, hasta hoy una serie de normativas jurídicas no han podido implementarse. En sí no se ha podido. La ley del órgano judicial, que es la ley fundamental que organiza todo el órgano judicial, no se ha implementado. ¿Por dónde? Bien, perdí el audio allá en Santa Cruz. Volveré con usted, sin embargo, en cuestión de minutos nada más. Quiero irme a la pausa comercial, doctor Jiménez, doctora Salame. Una persona, un abogado, un hombre o mujer de derecho con méritos, ¿es garantía de impartir buena justicia? La primera pregunta. Segundo, ¿qué hay del tema de las políticas de justicia? Que me parece que también son parte de ese tema estructural del cual hablaba. Doctor, hasta aquí yo me quedo con una impresión. Ir al referéndum sería solamente un parche. A ver, ¿continuamos después de la pausa? Después de la pausa. Después de la pausa. Doctor, y nuestros invitados de Santa Cruz. Enseguida. Vuelvo un segundo a Santa Cruz, por favor, con el abogado y ex senador Bernard Gutiérrez. Señor Gutiérrez, ¿es solamente gente lo que hay que buscar que administre la justicia? ¿Qué hay de las políticas? ¿Qué hay de lo estructural? ¿Se puede esto solucionar con un referéndum preguntándole a la gente cómo tener mejor justicia? ¿Qué opina? John, me parece que lo que está haciendo el presidente es utilizar un recurso político en un tema que ya requiere medidas profundas. Es un recurso político, una declaración como la que ha realizado el presidente cuando dice: voy a ir a consultarle al pueblo boliviano, voy a hacer un referéndum para que el pueblo boliviano me diga qué es lo que tengo que hacer. Al presidente Evo Morales, yo quiero decirle que ese referéndum ya se ha dado, pero parece que él no lo recuerda, porque si ustedes acuden a la memoria inmediata, si el pueblo boliviano acude a la memoria inmediata, verá que en las elecciones para las autoridades judiciales, el pueblo fundamentalmente ha votado nulo, porque se expresó a través del voto nulo el rechazo al manejo político que estaba realizando el movimiento al socialismo en precisamente este intento de reformar el sistema judicial. Entonces, aquí no es que hay autoridades electas por voto popular, sino más bien un rechazo franco, expreso y abierto a ese proceso político de elección de autoridades judiciales. Entonces, el presidente, que no nos distraiga. Nosotros en la campaña
nacional para las elecciones de octubre, hicimos un planteamiento en algún debate nacional, y usted recordará tal vez, John, qué es lo que le dijimos al presidente. Presidente, lo que usted debe hacer, o quien asuma la presidencia a partir del 22 de enero, es convocar a un equipo de expertos para que le puedan dar una pauta de por dónde debe abordarse la reforma al sistema de administración de justicia. Entonces, a ver, si uno entiende bien el razonamiento de Evo Morales, dice, voy a traer expertos para que me ayuden a hacer preguntas, para plantear un referéndum que me permita modificar esta reforma, o que me permita impulsar una reforma a la Constitución, que luego de ella se desprenda esta revolución, como él lo ha planteado, en el sistema de administración de justicia. Creo que lo que hay que hacer es ordenar las ideas, y esta vez sí actuar con responsabilidad y no acudir a los recursos políticos a los cuales ya nos tiene acostumbrado el presidente Evo Morales. Quiero agradecer de sobremanera la intervención del expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, el doctor Marcelo Arrazola. Nos ha dado un pantallazo de que no solamente es gente, ¿no? Una cosa más de estructura en general. A ver, hay que ver el problema del órgano judicial de adentro y de afuera. Claro, nosotros vemos lo de afuera, decimos, bueno, acá hay jueces penales, etc. Pero cuando uno entra ahí adentro y ve la pobreza con la que se manejan los administradores de justicia, y se ve juzgados donde ni siquiera tienen una computadora, muchos de ellos, donde hay un presupuesto que es el 0,33% del presupuesto nacional, donde se ha manifestado de que ese presupuesto se debía elevar al 5% por lo menos para cubrir todas las necesidades que existen, porque si no tenemos un recurso económico que pueda solventar la formación de esos seres humanos. El abogado, desde que sale abogado hasta que se muere, tiene que estudiar, tiene que llevar una formación, una preparación continuada. No es solamente mi titulito, ya ahora ya soy el rey, no es así. Entonces, y para ser juez es una función muy importante. Ese señor tiene que ir formándose. Es como, ¿sabe qué, don John? Cuando uno entra a las Fuerzas Armadas de cadete, no podemos poner a un cadete de comandante general de las Fuerzas Armadas. Ese ha seguido 30 años de carrera para querer ocupar, y ahí se pelean también entre ellos. Eso es lo que... Entonces, la meritocracia sí es importante. Es importante, mas no garantiza una buena administración de justicia. Indudablemente que no es definitivo, pero en realidad, ¿qué es lo fundamental? No debemos pensar, como decía el doctor Arrazola, que el problema de la justicia es un problema solo de los administradores de justicia. Este es un problema estructural que abarca al sistema judicial. ¿Y qué es el sistema judicial? Es lo que todos los operadores, están colegios de abogados, está universidad por la mala formación académica que da a los abogados que salen, está el Ministerio Público, está la policía, está el órgano ejecutivo que permanentemente desprestigia al órgano judicial. ¿Dónde han visto que un juez vaya a hablar contra el presidente de la República o contra un ministro de Estado? Pero sin embargo, el vicepresidente y el presidente se dan la tarea de por lo menos una vez por semana desprestigiar a los miembros del órgano judicial, desprestigiar a los abogados. Entonces, ¿qué podemos pedirle al ciudadano si el primer hombre de la nación está ridiculizando al órgano judicial? Entonces, es un problema no de personas, es un problema de un compromiso social, donde todos pongamos el granito de arena y todos jalemos la carreta al mismo lado para no reventar pues la carreta. Doctor Arrazola, en Santa Cruz, más allá de referéndums, preguntas, expertos, para tener una justicia como todo el mundo la quiere, ¿qué sugiere? Bueno, hay que sentarse en una mesa de análisis, de debate, despojándose de todos aquellos aspectos individuales y ver el tema global, donde
nos juntemos las universidades, los colegios profesionales, el Ministerio Público, la policía, el órgano judicial, la sociedad civil organizada, la clase política, la Asamblea Legislativa Plurinacional, nos sentemos en una mesa y expongamos nuestros criterios, ¿ya? Y de manera colectiva asumamos un compromiso de cómo se puede mejorar, ¿ya?, el sistema de administración de justicia. De tal manera, de ahí armarnos una agenda y empezar a trabajar colectivamente. Nosotros consideramos de que el órgano ejecutivo, con aquellas reacciones que realiza, como proponer un referéndum o desprestigiar permanentemente al órgano judicial pensando de que se va a solucionar los problemas, eso no va a solucionar absolutamente nada, porque el sistema judicial lo compone una serie de factores que tenemos que concluir en la solución del problema. Los problemas estructurales se solucionan con medidas estructurales, no con medidas parche como un simple referéndum. Abrir la Constitución, ¿es necesario ahora por este tema? Particularmente considero de que abrir la Constitución no es necesario porque no soluciona absolutamente nada. Si nosotros revisamos, reitero, la Constitución Política del Estado, en los articulados que refiere al órgano judicial, ya lo único que ha cambiado es el sistema de elección. Pero reitero, anteriormente, ¿qué hacía el Parlamento? Por 2/3 de votos designaba a los altos magistrados del órgano judicial. Hoy por hoy ya no lo designa por 2/3, sino que por 2/3 la Asamblea Plurinacional agarra y elabora un listado y califica para que sea el pueblo el que termine votando. Aquí el problema es que la oferta, el menú que nos dio la Asamblea Legislativa Plurinacional no era el menú más adecuado, porque hubieron profesionales importantísimos que se presentaron, pero desconocemos nosotros cuáles serían los motivos por los que lo descalificaron y de pronto nos ponen un menú bastante reducido. De tal manera que ahí fue la mano política de repente la que intervino y la que no dio la solución necesaria a este sistema. De tal manera que si hoy realmente tenemos la voluntad política y queremos solucionar, debemos desprendernos de repente de aquel egoísmo particular de algún órgano del Estado y decir, sentémonos todos en la mesa, veamos cuáles son sus criterios y asumamos compromiso colectivo, porque la solución, reitero, no pasa por un referéndum, y es importante indicar esto. Un referéndum, de acuerdo a los datos de la Corte Electoral, del Tribunal Electoral, costaría al Estado Nacional aproximadamente 205 millones de bolivianos. Gastaríamos 205 millones de bolivianos, ¿ya para qué? Para preguntarle algo que ya sabemos la respuesta. Porque es más fácil, si todos encontramos la solución, de repente decirle a los altos magistrados, den un paso al costado, ¿ya? Y planteémonos una solución y no estemos gastando plata en vano, mintiéndole a la ciudadanía, diciéndole que con un referéndum vamos a solucionar el problema de administración de justicia, porque reitero, el referéndum no soluciona nada, una posición política cerrada no soluciona nada, la solución está en una visión colectiva de todo lo que tenemos que ver con el sistema de administración de justicia. Gracias, doctora Arrazola. Gracias, doctora Arrazola. Doctor Gutiérrez, doctor Bernal Gutiérrez, a ver, 30 segunditos, por favor, porque se me acaba el tiempo, tengo 1 minuto y medio ya para cerrar la entrevista. ¿Qué sugeriría usted? A ver, el momento exige, por supuesto, una medida estructural. Hay una crisis profunda, una crisis estructural que debe resolverse con soluciones integrales. El sistema de administración de justicia no solamente incluye a jueces, importa también la necesidad de reformar el Ministerio Público, de iniciar un proceso de reconstrucción institucional en la Policía Nacional. Hay una serie de elementos que hacen al sistema y que le pueden garantizar, que nos pueden garantizar a los bolivianos realmente acceder a un sistema creíble y confiable. Entonces, le quiero decir de manera muy concreta, John,
que yo siento que el presidente se está equivocando, el gobierno se está equivocando, ya se aplazaron con las elecciones de autoridades y con el proceso, cómo se llevó adelante, y creo que ahora quieren ir a desquite, pero con una imposible posibilidad, permítame que haga este juego de palabras, para llevar adelante esta reforma. No lo van a lograr con un referéndum. Aquí lo que se necesita es una medida estructural. Muchas gracias, y le agradezco al final a la doctora Silvia Salame y al doctor Raúl Jiménez por haber asistido. Muchísimas gracias. Le dejo la conclusión ahí. Sí, el problema es neurálgico. Yo le digo que, pero sí tenemos la necesidad de que todos los bolivianos tenemos que poner nuestros conocimientos, nuestra voluntad para darle una solución. No podemos mantener este sistema que no garantiza la seguridad jurídica en el país. Doctora, muchas gracias. Gracias, John. Y lo que me gustaría que el ciudadano sepa es que el artículo 240, parágrafo primero de la Constitución, dice claramente que todas las autoridades electas pueden ser removidas de sus cargos, menos los del órgano judicial. Es decir, que no podemos ofrecerle al ciudadano lo que no está permitido en la Constitución. A la pausa, amigos, para sus conclusiones.